Muchas iniciativas gubernamentales parten de pensar en la solución y no pensar en el problema. Así muchas veces uno se encuentra con soluciones que realmente no resuelven las problemáticas que deberían abordar. En la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, conscientes de ello, se diseñaron una serie de cursos que son parte de la malla curricular que buscan que los alumnos justamente enfaticen en esto. Uno, sepan identificar los problemas, lo cual no solamente parte, digamos, de conocer la evidencia, la parte técnica, digamos, sino también las diferentes miradas de los actores respecto de los problemas públicos. Todo ello les permite luego plantear una alternativa de solución. Una alternativa de solución que además está muchas veces relacionada con los problemas de sus propias organizaciones. De esta manera, además de graduarse al desarrollar un trabajo de investigación que es un proyecto de innovación, también contribuyen al desarrollo de sus diferentes organizaciones y, por supuesto, al desarrollo del Perú. En los siguientes meses vamos a estar presentando justamente diferentes proyectos de innovación que son parte justamente del trabajo desarrollado por los alumnos a lo largo de 3 ciclos dentro de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes y a conocer de estos proyectos de innovación. ¿Quieres transformar la realidad del país? La Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la PUC te ofrece una triple certificación, una malla curricular de calidad y una plana docente verdaderamente comprometida con el servicio público. Postula la maestría hoy. Uno de los principales problemas a resolver en nuestro país es la inseguridad ciudadana. La respuesta por parte del Estado se concentra en la parte operativa y descuida la parte preventiva. En este punto, las organizaciones vecinales son una alternativa para el trabajo preventivo conjunto que debería desarrollar la ciudadanía y la policía. Pero lamentablemente en la actualidad, el monitoreo de actividades y la gestión de la información es un tema que está pendiente, impidiendo principalmente disponer de información necesaria para la toma de decisiones en la labor comunitaria que desarrolla la policía en su día a día. Por ello, mi principal motivación para desarrollar un proyecto de innovación de este tipo era dar un primer paso en la evaluación de un actor inmerso en la dinámica diaria que representa la seguridad ciudadana. Desarrollé una plataforma de monitoreo vecinal denominada Plamove que permite monitorear y evaluar el accionar de las juntas vecinales de seguridad ciudadana. El prototipo de innovación que desarrollé como proyecto final de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas buscó poner a disposición de la policía de una herramienta digital que permita generar y recopilar información sobre la labor de las juntas vecinales y que esto sirva de insumo y línea base para la toma de decisiones de las autoridades policiales en la implementación de políticas nacionales y locales, como es el caso del Plan Vecindario Seguro o la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro. Parte de la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana recae en la ciudadanía, no solo como beneficiario, sino también como activista. ¿Quieres transformar la realidad del país? Empieza aquí. Maestría en Gobierno y Políticas Públicas PUC. Como servidora pública, mi meta es generar valor público para la sociedad. Por ello, la comprensión de los problemas públicos para plantear soluciones innovadoras que mejoren la vida de los ciudadanos ha sido uno de los puntos más importantes en todo mi proceso de aprendizaje en la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Mi proyecto final de innovación buscó diseñar un servicio público de apoyo al cuidado de la crianza de niños y niñas en edad preescolar. Transforma la realidad peruana, sé parte de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Bien, muy buenos días. Les saluda Mariela Casas, coordinadora de Comunicaciones y Marketing de la Escuela de Gobierno. Quiero agradecer su asistencia a este webinar donde se hablará sobre las competencias y habilidades del servidor público, el cual estará a cargo de María Antonieta Alba, docente de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Antes de iniciar con el evento, comentarles que para quienes desean realizar consultas, preguntas a la expositora, lo podrán ir dejando en el botón de preguntas que se encuentra en la parte inferior, donde está el menú, y estas van a ser respondidas posteriormente. Bien, bueno, vamos a iniciar este evento con las palabras de Giselle Romero, que es directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Además es abogada con máster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Manchester, especialista experimentada en políticas públicas y gestión con trabajo en el campo en gestión pública, como consultora y funcionaria pública.
Además cuenta con experiencia también como docente en la industria de la educación superior y es profesional de educación capacitadas en temas de reforma de la gestión pública, gobernabilidad local y práctica de inversión pública, diseño, análisis e implementación de políticas y resiliencia organizacional. Bien, sin más que decir, le doy pase, profesora Giselle. Adelante. Bueno, ¿cómo están todos? Ya creo que muy buenas tardes, ¿no? Quiero darle la bienvenida, una cordial bienvenida. Además, estamos muy felices de darle la bienvenida a Tony, ¿no es cierto?, a la plana docente de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. E inauguramos de alguna forma este suceso, ¿no es cierto?, con este webinar sobre las competencias y habilidades del servidor público. Tony es una funcionaria de carrera. Ella tiene un máster en Administración Pública por la Harvard Kennedy School y es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. Ha sido ministra de Economía y Finanzas y directora general de Presupuesto Público del MEF. Actualmente se desempeña como directora de proyectos en la consultora Casus, brindando asesoría técnica a gobiernos en reformas de salud y educación. Vamos a abordar el día de hoy un tema, digamos, sumamente importante, ¿no?, que tiene que ver justamente con las competencias y habilidades del servidor público, tema que cobra especial relevancia, considerando, digamos, todo lo que ha pasado en nuestro país y en el mundo en general en estos últimos años, ¿no? Que justamente nos lleva a reflexionar sobre cómo formarnos, ¿no es cierto?, para generar, para crear desde nuestras posiciones, todas las que tengamos en el Estado, mayor, digamos, en este caso, valor público, que tiene que ver justamente con el impacto que generamos con nuestras acciones desde las diferentes oficinas, ya sea en el ámbito nacional o en el gobierno subnacional, tanto en el ámbito regional o local, y cómo transformamos en este caso la vida de las personas, ¿no? Entonces, además es súper importante, digamos, conversar sobre este tema. Acabamos en la universidad de lanzar el lunes el cambio del modelo educativo PUC, ¿no?, que justamente resalta, en este caso, nuevas, en este caso 6 nuevas competencias, en este caso genéricas, que están asociadas a la formación en la Universidad Católica. Quiero destacar una de ellas que tiene que ver con el aprender a aprender, por ejemplo, ¿no? El aprender a aprender, que tiene que ver con que finalmente, ¿no es cierto?, todos los espacios de formación que podamos tener siempre van a quedar, de alguna forma, van a suceder en un momento. Pero qué importante, digamos, el seguir formándonos, el seguir aprendiendo, porque, digamos, vivimos en un mundo en constante cambio, en constante evolución, y claramente también la acción de las organizaciones va cambiando. Se habla de que el futuro probablemente sea el de las organizaciones híbridas. Nos enfrentamos, digamos, a dimensiones y a sucesos diferentes también en términos de cómo tenemos que afrontar el trabajo. El delivery de los servicios públicos también tiene que cambiar. Entonces, ¿de qué manera, digamos, podemos prepararnos para ese contexto, ¿no? Hemos visto que muchas veces en el contexto de la pandemia, esto que teníamos probablemente como paradigma, ¿no?, de pensar que las cosas se hacían en el Estado a partir de tener a las personas en un horario determinado, ¿no? Pero probablemente el tener a las personas en un horario determinado no implicaba necesariamente que haya un delivery de las cosas que queríamos, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo realmente se requieren para un contexto de ese tipo? ¿Qué tipo de competencias también? Son justamente aspectos sobre los que vamos a conversar y para los que hemos invitado el día de hoy a Tony. Tony, bienvenida, un placer tenerte con nosotros en esta ya mañana tarde, ¿no es cierto? Así que te doy un pase para que tú puedas ya hacer tu presentación. Sí, buenas tardes con todos. Estoy muy feliz de reconectarme de nuevo con el Perú. He estado casi fuera un año, la primera vez en mi vida que no trabajo en el Estado, y me parece muy interesante poder contribuir con mis conocimientos a la formación de funcionarios públicos. Yo quiero hoy día hablarles de cuáles creo yo que son las competencias que los peruanos necesitamos de nuestros funcionarios públicos, ¿no? A partir de, creo que la gran reflexión a partir de cómo tienen que hacerse las políticas públicas en el Perú, es que podemos pensar cuáles son las competencias que requerimos de nuestros funcionarios. Primero, creo que la gran motivación de ser funcionario público tiene que ver con la idea de que nosotros los funcionarios públicos estamos al servicio de los peruanos, ¿no? Y día a día, todos los días, cuando
abrimos el periódico y vemos noticias, vemos ejemplos en casi todas las regiones del Perú, de algunos ejemplos de microcorrupción. Por ejemplo, cuando yo era ministra se revisó un poco los pagos en las planillas y las pensiones y veíamos algunas bonificaciones, por ejemplo, por San Valentín o Semana Santa que encontramos en algunos municipios, que había mucha duda sobre la legalidad de este gasto, ¿no? Luego, muchos de nosotros nos sentimos indignados por algunos audios que se filtraron de los cuellos blancos. Quizás a mí el que más me molestó, el que más me indignó, era donde el juez Inostroza, ante el caso de el abuso sexual a una menor, trataba de negociar con la pena. También durante la pandemia vimos cómo algunos mercados que no tenían mucha competencia, mercados muy concentrados, a veces abusaban de la posición de dominio. En las navidades pasadas vimos una concertación en el precio del pago y ni qué decir de toda, probablemente mi generación que creció escuchando toda lo que significaba el Club de la Construcción y Lavajato, ¿no? Estos eventos que leemos todos los días en los periódicos, que pasan en todo el Perú, al más alto nivel, que involucra presidentes, exministros, expresidentes, pero también involucra a personas que trabajan en una posta, en un UGEL, también involucra al sector privado. ¿Por qué eso nos indigna tanto? ¿Qué tienen en común todos estos sucesos? Y es que cada uno de estos sucesos es una muestra de cómo las personas ponen por encima los intereses particulares, por encima de los intereses de los peruanos, ¿no? Aquel empresario que en plena crisis del oxígeno en el COVID-19, cuando había una gran demanda por oxígeno, que priorizaba tener más ingresos que ayudara a los peruanos que más necesitaban, o aquel empresario que se concertaba con el Ministerio de Transportes, con funcionarios del Ministerio de Transportes, para sacar una coima de proyectos, de recursos que estaban para carreteras, por ejemplo. En cada uno de estos ejemplos podemos ver clarísimamente cómo las personas involucradas ponían por encima sus intereses personales que los intereses del país. Y yo creo que lo primero que tiene que caracterizar a un funcionario público es una motivación por el bien de todos los peruanos, por lo que yo le llamo el bien común. Un buen funcionario público en cada una de sus decisiones piensa qué cosa le conviene más a los peruanos, y son difíciles. Esto de buscar el bien común, las decisiones más difíciles que he tomado en diferentes cargos en el Estado era cuando no era tan claro cuál era el bien común. Por ejemplo, les comento, esta decisión de cerrar la economía. Yo sabía cuál iba a ser el impacto en las cifras económicas, pero por otro lado sabíamos que teníamos menos de 100 camas UCI para más de 30 millones de peruanos. Entonces, creo que lo primero que tiene que caracterizar un funcionario público es esta motivación muy grande porque en cada una de sus decisiones ponga por encima el bien común. Pero no es suficiente con tener esta motivación por querer poner el bien común. La forma es, ya, yo tengo esta motivación, ahora cómo implemento políticas públicas. Yo quiero compartir con ustedes un triángulo, este triángulo que le llaman la Trinidad de las políticas públicas. Me lo enseñaron cuando estuve en la maestría en la Escuela de Gobierno de Harvard, y ha sido muy importante para mí, para poder entender cuáles son las competencias que tenía que desarrollar y cuáles son las dimensiones que tenía que ver cada vez que implementaba una política pública. Lo que te dice este triángulo es que las buenas políticas públicas tienen 3 componentes. Tienen que ser rigurosas técnicamente, tienen que pensar en la implementación operativa y tienen que tener apoyo político, tiene que haber una decisión política de avanzar. Ahorita vamos a darles algunos ejemplos de en qué consiste cada uno de estos triángulos, o cada una de estas puntas del triángulo. Entonces comencemos con la rigurosidad técnica. Una buena política pública es aquella que se basa en la evidencia. Como se dice, los funcionarios públicos tenemos que, para poder solucionar problemas, tenemos que entender los problemas. Y esto implica que tengamos una apertura, una enorme curiosidad intelectual por entender
cuáles son las causas de los problemas. Si queremos combatir la anemia, entender a qué se debe la anemia. Si queremos mejorar logros de aprendizaje, entender cuáles son los determinantes para mejorar los logros de aprendizaje, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de políticas públicas que tenían un buen objetivo, pero que como no han entendido cuál era el problema que había que solucionar, generan más distorsiones y más problemas. Algunas políticas públicas que buscan solucionar un problema generan más problemas que soluciones. Y acá yo quiero darles el ejemplo de las tasas de interés. Es evidente que los peruanos, los microempresarios, nosotros mismos, queremos menor costo para nuestro financiamiento. Queremos ir al banco y queremos que se nos ofrezca unas menores tasas de interés, que es al final del día lo que te cuesta tener un crédito. La respuesta fácil, si las tasas de interés están muy altas, entonces vamos a controlarla, vamos a determinar un tope a las tasas de interés. Pero eso es una política que no ha entendido exactamente a qué se deben, qué cosa explica las tasas de interés. Y si tú no entiendes qué cosa explica la tasa de interés, vas a proponer políticas como estas, que es controlar las tasas de interés. Y estas medidas que se han puesto en muchos lugares del mundo, lo que hace al final del día es excluir a los clientes más pequeños, a los clientes más pobres. Cuando tú comienzas a controlar tasas de interés, por ejemplo, las microfinancieras, que debido a sus costos operativos cobran un poco más en tasas de interés, cuando tú controlas las tasas de interés, quedan, por ejemplo, las microfinancieras fuera, y por esto es que los clientes más pobres o los más pequeños ya no tienen un lugar donde ir a créditos, tienen que ir a prestamistas ilegales. Entonces, cuando uno quiere pensar en tasas de interés, por ejemplo, la solución fácil es vamos a controlarla, pero ya la evidencia en el mundo nos ha dicho que el remedio es peor que la enfermedad. Acá hay un documento del Banco Central que me está interesado en entender mejor qué cosa pasa en el mundo, qué nos dice la evidencia. Acá pueden entender perfectamente qué pasa cuando no entendemos el problema. Una buena política pública, y ese es el caso de Reactiva Perú, entiende cuáles son los determinantes de la tasa de interés. Las tasas de interés, es decir, cuánto pagamos para tener un crédito, tiene tres componentes. Primero es cuánto le cuesta a los bancos tener esos recursos. Segundo, cuál es el riesgo del cliente. Mientras que tú eres un cliente más riesgoso, hay más chances de que no pagues, entonces se ponga una tasa de interés más alta. Y tercero, los costos operativos de darte el crédito, ¿no? Por ejemplo, las microfinancieras tienen que ir, por ejemplo, los microempresarios, imaginémonos una galería en el centro de Lima, no necesariamente tienen libros contables, no necesariamente, por ejemplo, tenemos la información en la SUNAT, entonces estas microfinancieras tienen que mandar gente que esté todo el día al lado del microempresario, viendo cuánto vende, cuáles son sus gastos, y por eso es que tienen ellos más costos operativos, por eso es que cobran más tasas de interés. Entonces, cuando diseñamos el programa Reactiva Perú, entendimos estos tres componentes y diseñamos la política de tal manera que se considerara los tres componentes. Para el costo de financiamiento, queríamos que las entidades financieras accedan a plata barata, entonces el Banco Central les dio los recursos muy baratos. Segundo, pensamos en el riesgo de la persona que le vamos a prestar. Ahí es donde decidimos poner una garantía estatal. El Estado, el Tesoro Público dijo, dependiendo del rango de los préstamos, a los préstamos más chiquitos, si ellos no pagan en un escenario que no pagaran, yo voy a pagar. Eso se llamaba la garantía, con lo cual disminuimos totalmente el riesgo. Y para disminuir los costos operativos, hicimos un mecanismo para que las entidades financieras compitan por entrar a Reactiva. ¿Y qué logramos? Logramos unas reducciones en las tasas de interés sin precedentes. Usualmente, por ejemplo, en el caso de las MIPE, que era un tema que le interesaba tanto a la ciudadanía, usualmente ellos enfrentan tasas de interés de 25% en el sistema bancario y 41% en el sistema no bancario. Con esta modalidad de garantía, recursos del Banco Central y subastas, logramos unas tasas de interés menos a 2%. Esto no tiene precedentes como política, pero de nuevo, diseñar esta política requirió que nosotros, como Ministerio de Economía, como Banco Central, entendiéramos muy bien
cuáles eran los determinantes de las tasas de interés, cuáles eran las políticas más efectivas. Y a esto me refiero con el primer componente, la rigurosidad técnica, es querer ver qué te dice la evidencia, desarrollar tus competencias cuantitativas para poder entender la data. Y eso es muy importante para las políticas públicas. Entonces a eso me refiero con la evidencia, con esta obsesión por entender los problemas, ver qué pasa en otros lugares del mundo, conversar con gente que maneja día a día los temas. El segundo componente del triángulo es lo que llamo la viabilidad operativa, es entender que las políticas públicas tienen que llegar hasta el ciudadano. Y en los últimos años las políticas públicas solamente se han focalizado muchas veces en lo que yo le llamo la oferta, ¿no? En llegar a la posta, en llegar al colegio, pero han pensado muy poco en lo que llamo la última milla, es lo que tenemos que hacer para que los ciudadanos efectivamente consuman este servicio. Y ejemplos tenemos todos los años también. Todos los años, como Ministerio de Educación, se gastan más de 300 millones de soles en textos y libros escolares. Puedes conseguir a los mejores pedagogos que te hagan los mejores libros, puedes conseguir la mejor calidad del papel, la mejor calidad de impresión de estos textos, pero eso no sirve de nada si es que esos textos no llegan a las manos de los niños. Toda esa inversión, todo eso que tú destinaste en tener los mejores textos, por ejemplo, de biología, no sirven de nada si siguen en los almacenes del Ministerio de Educación o la Dirección Regional de Educación. ¿Qué otro problema tenemos? Cuando vemos los grandes hospitales regionales, casi todos están parados. Tenemos el Hospital Lorena parados hace años, en Cusco, tenemos el hospital en Tacna también parado, tenemos el hospital en Lambayeque parado. Entonces, no solamente es poner los recursos para hacer la obra, tenemos que pensar qué otras cosas tenemos que hacer para que el ciudadano pueda tener el servicio de salud. Y ni qué decir, por ejemplo, de ciudades que tienen como Chiclayo la basura acumulada, ¿no? Se tienen camiones, se tienen choferes, pero se requiere no solamente pensar en tener el presupuesto para eso, sino también en toda la parte operativa, quién mantiene los camiones, quién les pone la gasolina. Entonces es pensar en toda esta cadena, y ahí es donde los ingenieros de procesos, los ingenieros de sistemas son tan importantes en el Estado, ¿no? Cuando pensamos en viabilidad operativa, los temas que tenemos que evaluar es cuál es la capacidad de la agencia que está a cargo de la ejecución, y un ejemplo muy concreto que les doy es cuando estábamos en plena pandemia, el Ministerio de Salud ya estaba un poco colapsado con la parte epidemiológica, la parte sanitaria. Entonces dijimos, a ver, ¿cómo hacemos para construir hospitales temporales? Trajimos a los mejores ejecutores panamericanos, salud, reconstrucción con cambios, y a ellos les encargamos: ustedes por favor ayúdennos a nivel nacional a poder armar esos hospitales temporales. Entonces siempre pensar en cuáles son las capacidades que tengo que conseguir en quienes van a ejecutar por ese presupuesto. Luego, pensar en las condiciones necesarias donde se debe ejecutar la intervención, ¿no? A veces tenemos planos lindos de colegios, pero no hemos visto si el terreno donde se va a construir le corresponde al Estado. Me ha tocado la oportunidad de visitar algunos colegios que estaban construidos en lugares muy riesgosos, donde se podía caer. Y es también un punto muy importante de la viabilidad operativa, es entender bien también las creencias y las visiones de la ciudadanía, es lo que llamo la última milla, ¿no? No solamente es poner los medicamentos en la posta, es pensar en qué tenemos que hacer para que los ciudadanos quieran consumir esos medicamentos, ¿no? Y acá yo les quiero poner un ejemplo de la anemia. La anemia, desgraciadamente en el Perú, 4 de cada 10 niños tienen anemia. Esto tiene unas consecuencias importantísimas en el desarrollo de estos niños cuando sean mayores, ¿no? No deberíamos soportar que nuestros niños tengan anemia. El tema es que hace muchos años tenemos la anemia estancada en más o menos 40%. Y ustedes les quiero enseñar lo que pasó ahí del 2018 al 2019, que fue la primera vez que se logró una reducción de la anemia. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo que yo veía
yo era directora general de presupuesto, es que los presupuestos para la anemia se habían duplicado en los últimos 10 años, de 60 millones a 120 millones, pero no lográbamos ninguna reducción. Entonces comenzamos a revisar, si quieren, este triángulo, ¿no? Comenzamos a ver la evidencia. ¿Qué cosa te dice por qué se debe la anemia? Entonces lo que te dice la evidencia es que ustedes pueden ver ahí en el cuadro, en celeste está lo que el niño, o sea, primero lo que te dice la evidencia es que la anemia tiene varias causas, pero la principal causa es la deficiencia de hierro que tiene el niño durante el primer año de vida. Cuando ustedes ven a la derecha, podemos ver, en amarillo ven el hierro que te da la lactancia materna, y lo que pueden ver es que hasta el mes número 6, la lactancia materna exclusiva, que de hecho también es un gran reto para los que son mamás y me están escuchando, es un gran reto también poder tener lactancia materna exclusiva. Para a partir del mes 6, la lactancia materna ya no es suficiente y hay una brecha de hierro que el niño necesita muy grande. Entonces, esto el Perú lo ha hecho muy bien. El Perú, basándose en el primer componente del triángulo, la rigurosidad, entendió que había que darle a los niños suplementación de hierro, el sulfato ferroso. Y la evidencia te decía que esto reduce la probabilidad de tener anemia por deficiencia de hierro en 86%. Pero ¿qué estaba pasando? Cuando comenzamos a revisar y decíamos, a ver, hemos dado todo el presupuesto, el sulfato ferroso está en los establecimientos de salud, vimos la cadena, ¿no? La cadena es que cuando queremos pensar que ese hierro llega a la boca del niño, hay una cadena. Primero es que el establecimiento de salud tenga el sulfato ferroso, que lo puedas comprar y que pueda llegar al establecimiento de salud. Luego es que cuando la madre venga al CRET, cada cierto tiempo al establecimiento de salud, es que la madre reciba ese sulfato ferroso. Pero lo tercero, lo que no estábamos viendo, es que la madre le dé al niño en su casa lo que los expertos le llaman la adherencia, que haya una adherencia del consumo, que ese niño reciba o que esa madre le dé el hierro todos los días en su casa. Y lo que nos dijo una encuesta que hicimos es que las madres no le estaban dando a los niños el sulfato ferroso. Y comenzamos a pensar y averiguamos por qué no les estaban dando el sulfato ferroso. Y ahí encontramos muchas razones. Una es primero, la desconfianza en el sistema de salud. Si tú no confías en tu sistema de salud y tú eres una madre y lo que más quieres es a tu hijo, si tú no confías en la posta, ¿por qué le vas a dar algo a tu hijo que esa institución que es la posta, ¿por qué se lo vas a dar si no confías en ellos? Lo segundo que encontramos es que el producto no es un buen producto, el sabor es feo, tiene algunos efectos secundarios, se puede dar diarrea a tu hijo, los dientes se le pueden quedar pintados. Y había también unos temas de creencias. En algunas comunidades con las que se hizo entrevistas se pensó que era alimento para los animales. Entonces, entendimos que no había ningún problema con la oferta, el sulfato ferroso estaba ahí, era la política adecuada, pero nos habíamos olvidado de pensar en cómo hacíamos para esa última milla, para que la madre le dé el sulfato ferroso a los hijos. Y entendimos que ante esta desconfianza que había en el sistema de salud, lo mejor era implementar consejerías en sus casas, y implementamos lo que se llamaban las visitas domiciliarias. Dependiendo de la edad de los niños, implementamos, las consejerías ya estaban en el establecimiento de salud, y lo que hicimos es contratar a un conjunto de trabajadores comunitarios de la zona que pudieran ir a las casas a visitar y hacer un seguimiento, y en la casa poder sentarse con las madres, poder resolver todas las dudas que tenían, toda la desconfianza. Y además le dimos recursos a los municipios para que ellos sean quienes contraten a estas visitas comunitarias, y además implementamos un sistema de incentivos para que los gobiernos locales que cumplían con contratar a las visitadoras comunitarias que cumplían con las visitas tuvieran recursos adicionales. Entonces, cuando hicimos una evaluación, encontramos que era una evaluación muy potente, que si tú la implementabas bien, se podía reducir la anemia hasta en 50%, en aquellos casos donde las visitas se habían dado según los protocolos establecidos. Entonces,
¿Qué es lo que te dice este tema de la viabilidad operativa? Hay muchas políticas públicas que no pensamos en la última milla, en cómo llegamos al ciudadano. Y creo que ahora, no en el caso peruano, pero en los países donde estoy trabajando, está pasando con la vacuna del COVID-19. Los países han hecho enormes esfuerzos para llegar con la vacuna a los vacunatorios, pero eso no implica que la vacuna va a caminar a los brazos de las personas. Ahí hay que trabajar para que las personas quieran venir a ponerse la vacuna. Entonces, el segundo componente de la implementación operativa va en entender bien cuáles son todos los pasos que hay que seguir y finalmente pensar en esta última milla en que los servicios, los libros solamente la política pública va a estar completa cuando ese libro llegue al niño, cuando el sulfato ferroso llegue a la boca del niño, cuando la vacuna llegue al brazo. Es pensar en todos esos componentes. Y el último componente es que las políticas públicas, en algunos casos, requieren leyes. Y las leyes requieren un trabajo político, que haya mucho consenso entre los poderes del Estado. La democracia requiere que hayan diferentes poderes del Estado que hagan contrapesos, que se hagan rendición de cuentas, pero es importante que se trabajen en el aspecto político y esto implica tener mensajes muy claros, invertir tiempo en entender, por ejemplo, cuáles son las motivaciones de los congresistas. Y yo tengo acá un contraejemplo que a mí me costó muchísimo en términos de tiempo que invertí en esto, que tenía que ver con, durante la crisis, donde yo siempre decía que me gustaría poder estar totalmente dedicada a la recuperación de la economía, pero tenía que enfrentar, debido a este enorme problema que era no tener alianzas en el gobierno en el que yo estaba, no tenía una bancada, no se habían trabajado las suficientes alianzas, y yo tenía que, como ministra de Economía, invertir mucho tiempo en tratar de lo que yo le llamaba control de daños, tratar de controlar leyes que eran muy nocivas para la población, ¿no? Y en este caso, donde el Congreso insistió con una devolución de fondos de la ONP, yo tenía que lidiar con algo que tenemos que considerar los funcionarios públicos, que es una corriente en toda Latinoamérica, en todo el mundo, ¿no? Que a veces el populismo se disfraza de bien común, a veces se presentan algunas políticas, estoy pensando control de precios, control de tasas de interés, que aparentemente son buenas para la ciudadanía, pero no lo son, y utilizan este discurso de bien común para proponer ese tipo de políticas, ¿no? Y revisemos rápidamente en qué consistía. Y también, lo que yo también decía, ¿no? Cuando tú quieres legislar sobre algo, tienes que poder entender los problemas, tienes que poder entender los sistemas. Y el problema que yo enfrentaba en ese momento era que no había un consenso, a pesar de todos los esfuerzos, con las fuerzas políticas de por qué esta medida de retiro de fondos de la Oficina Nacional de Pensiones no era la más adecuada, ¿no? Y esto implica por entender que hay una diferencia conceptual entre el sistema privado de pensiones y el sistema nacional de pensiones. El sistema privado de pensiones, las AFPs, cada persona aporta en su cuenta, en una cuenta individual, y toda la plata que tú vas metiendo durante tu vida laboral es la misma que se va a hacer un fondo que va a ganar intereses, y de esa misma cuenta se te va a pagar a ti tu pensión cuando te jubiles. Eso es muy distinto del Sistema Nacional de Pensiones, que tiene un concepto básico de solidaridad intergeneracional, que es que ahora tú, joven, aportas todos los meses y toda tu plata, todos tus aportes van a una cuenta, a una bolsa común que le paga a los actuales jubilados. Esto es un contrato social, y la promesa es que cuando tú seas jubilado, los jóvenes del sistema te van a pagar. Entonces, lo que yo les trataba de explicar es que los aportes de todos los meses se iban a pagar a los jubilados. Por eso es que yo alguna vez dije que no se puede devolver plata que no existe, porque mes a mes la plata se metía a esta cuenta para pagarle a los jubilados. Y en el caso peruano, debido a la informalidad del mercado laboral, incluso se estima que pagarle a un pensionista requiere que 7 personas que están en el mercado laboral actualmente contribuyan a la pensión. Debido al mercado, a
a cómo es el mercado laboral tan informal, actualmente el Perú solamente tiene 4 personas, lo que correspondería a las otras 3 los pone el Tesoro Público. Entonces, año a año, nosotros tenemos, todos los peruanos con nuestros impuestos, más o menos dar 1.000 millones de soles para de financiamiento del sistema de pensiones, ¿no? Y acá invertí muchísimo tiempo en tratar de explicarle a los políticos por qué era una mala idea hacer esta propuesta. Ahí he explicado un poco los números, que esto no iba a priorizar a los más vulnerables, que esto iba a afectar a todo el sistema, que la propuesta costaba 15.000 millones de soles, que era como el financiamiento de 8 años de Jaliwarma o de 15 años de Juntos. Y lo que propusimos fue una propuesta alternativa para tratar de explicarles que lo que tú quieres en un país es que la mayor cantidad de personas tenga pensiones. Tú no quieres destruir el sistema de pensiones, tú quieres que más gente tenga pensiones, porque cuando tú sales de trabajar vas a tener ingresos de por vida, porque además vas a proteger a la familia, hay las pensiones de viudez, y porque además cuando tú eres pensionista tienes acceso a salud, ¿no? Hicimos muchas propuestas y creo que también es importante que como país, como funcionarios públicos, entendamos que esta inestabilidad política no le hace nada bien al país, ¿no? No le hace nada bien a poder, porque muchas de las políticas públicas que queremos proponer van a requerir leyes y van a requerir en las fuerzas políticas conversando y trabajando juntos, ¿no? ¿Y qué pasó luego de muchos esfuerzos tratando de explicar esto, luego de muchas observaciones? Finalmente yo ya salí del ministerio, pero finalmente el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta ley. No solamente no se aprobó la propuesta que mejoraba la situación de los pensionistas, sino que se declaró inconstitucional. Entonces, al final del día, sin consensos políticos, sin un sistema político saludable, eso también le hace mucho daño a las políticas públicas. En mi caso fue un enorme distractor del trabajo y al final perdieron todos. Entonces acá también es muy importante que como funcionarios públicos tengamos la capacidad de dotar a nuestros jefes, no todos en la función pública somos los que nos sentamos a negociar con los políticos, que podamos dotar a nuestros jefes de mucha claridad de lo que se va a hacer. Yo les he enseñado algunos cuadros que hicimos con el equipo de comunicaciones para explicarle a la ciudadanía. Tenemos mucha claridad para poder explicar a la ciudadanía, para poder explicar a los políticos, y desde nuestros altos mandos en el sector público, mucha humildad para sentarse a conversar con actores políticos y entender que los consensos son muy importantes para llevar adelante políticas públicas. Entonces, motivación intrínseca que tenemos que tener los funcionarios por hacer el bien común, por hacer cosas buenas para el país, no es suficiente, tiene que estar apoyada en buenas políticas públicas, ¿no? Entonces, si revisamos un poco las competencias, rigurosidad técnica, hemos hablado de eso, son nuestras competencias cuantitativas, nuestra curiosidad intelectual, nuestro contenido temático de los temas. Si vamos a hacer políticas de salud, que hayamos leído la evidencia en salud, que reconozcamos la importancia de la data. Viabilidad operativa, para eso tenemos con nosotros ingenieros, nuestros expertos logísticos, y para el apoyo político tenemos un equipo de comunicadores, nuestros coordinadores parlamentarios en el Congreso. Y creo que lo más importante que te dice este triángulo de las políticas públicas es que los funcionarios públicos trabajamos en equipo. Es imposible que una sola persona tenga las competencias para cada una de estas partes del triángulo, ¿no? Y es importantísimo que trabajemos en equipo. En el Estado solo no se hace nada. Luego de comentarles, y este triángulo de las políticas públicas es lo que me ha acompañado siempre, cada vez que yo me sentaba como directora general de presupuesto, como jefa de presupuesto del Minedu, se me hacía muy útil para mí tener en la cabeza estas 3 dimensiones de las políticas, ¿no? Y ahora, luego de haber trabajado 10 años en el Estado, quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones o reflexiones, ¿no? Primero es
como funcionarios públicos tenemos que obsesionarnos con que todas nuestras decisiones sean pensando en el interés común. Y hay situaciones, especialmente con esta nueva tendencia del populismo, donde va a ser muy difícil para un funcionario público. Imagínense todas estas leyes que el Congreso quería aprobar, que a mí me parecían muy dañinas y muy perjudiciales para las próximas generaciones. Pararse ahí al frente a decir que eso estaba mal, cuando mucha gente estaba a favor, por ejemplo, de que se les dé la plata de la ONP. Entonces, como funcionario público tenemos que entender que nuestra obsesión es el interés común y que a veces vamos a ser los malos de la película, pero nosotros somos los llamados a pensar en el interés común y a pensar en las próximas generaciones. Hay muchas, el populismo también es muy cortoplacista y eso es mi gran llamado, a que en todo lo que ustedes hagan, así no sea muy popular, siempre piensen en el interés común. Lo segundo es que como funcionarios públicos es entender que problemas y errores siempre van a haber, pero si todos los días nos vamos a dormir sintiendo que ese día diste lo mejor de ti, actuaste con ética buscando el bien común, eso te va a dar mucha tranquilidad. Y eso se los digo desde la experiencia. Algunos que están funcionarios públicos acá pueden saber, yo hasta ahora sigo acudiendo, por ejemplo, a citaciones de la Contraloría, citaciones de la Fiscalía, porque está bien, están haciendo su trabajo y como funcionarios públicos tenemos que colaborar, ¿no? Pero saber que todo lo hiciste con ética, que todo lo hiciste pensando en el bien común, te da la tranquilidad de, bueno, no les voy a decir que es muy bonito tener que estar yendo a estas citaciones, pero la tranquilidad de haber actuado bien, de haber actuado con ética, eso no tiene precio. Y entender que siempre van a haber problemas, siempre van a ser errores, pero que todos los días te vayas a dormir sabiendo que diste lo mejor de ti por el interés común y con ética. Importantísimo es, tu equipo tiene que ser bueno. Yo siempre he dicho que yo quería que mi equipo sea mejor que yo. Cuando yo era ministra de Economía, mi viceministro de Hacienda era mejor que yo en los temas hacendarios, mi viceministro de Economía era mejor que yo en los temas económicos. Cuando era directora general de presupuesto, siempre buscaba que mis directores sean mejor que uno. Creo que las grandes reformas se hacen en equipo, no se trabaja solo en el sector público. También cuando tienes un alto cargo o no necesariamente un alto cargo de responsabilidad en general, siempre va a haber muchas personas que te van a criticar. Muchas personas que con poca información van a tener una opinión sobre lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Y una de las cosas que creo que aprendí sobre todo como ministra de Economía, que era un cargo un poco más visible, es que habían críticas honestas, habían críticas que en verdad quería que yo hiciera un mejor trabajo, pero habían otras críticas que querían regular mis decisiones, o habían unas críticas que estaban basadas en intereses particulares. Y creo que aprender a distinguir cuáles son esas críticas honestas que quieren lo mejor para el país, de esas críticas que quieren regular tus decisiones, es muy importante. Es muy importante entender y no les digo ignorar, pero cuando las críticas estén movidas por intereses subalternos, no vale la pena invertir tiempo en ellas. Lo que también les quiero decir es que hay muchos, yo siempre digo, ¿no? En el estado de cada 10 pateos de intentos de gol, probablemente solamente metes un gol, ese gol justifica los 9 intentos fallidos. Creo que las personas que trabajamos en el Estado tenemos una enorme motivación, pero como seres humanos, día a día, los problemas van a afectar nuestra motivación. Y acá lo que yo les quiero recomendar es que ustedes sepan, se conozcan qué cosa es lo que les motiva y les da energía. Y den un espacio para volver a eso. A mí, por ejemplo, mi gran motivación para ser funcionaria pública es que desde muy chica, cuando viajaba por el Perú, me daba cuenta de las enormes inequidades, ¿no? De cómo los chicos que yo veía en el Valle de Jequetepeque, donde iba a la casa de mis abuelos, no tenía las mismas oportunidades que los chicos en Lima. Entonces yo me conozco que viajar por el Perú y ver cómo hay mucha gente que todavía necesita mucho de nosotros como funcionarios públicos me daba energía
y cuando sentía que necesitaba recargar energías, cogía un avión y me iba de viaje. Entonces creo que la recomendación para ustedes, que son los funcionarios públicos, es que cuando tengan unos días bajos, donde la motivación está bajo, sepan qué cosa es aquello que los hace reconectarse con la motivación y se den un espacio para hacer eso. También trabajar en el Estado, por supuesto que yo les decía que siempre llamo a personas que sean mejor que yo técnicamente, pero también en el Estado, especialmente en posiciones altas, a veces tan importante como el apoyo técnico es el apoyo emocional, ¿no? En días muy difíciles para mí cuando era ministra, yo sé perfectamente quiénes son esos amigos con los que puedo conversar y te llenan de energía. Entonces a veces creo que a los funcionarios públicos nos deshumanizan un poco, se olvidan que somos hijos, que somos parejas, que somos papás, que ese día hemos podido tener un montón de problemas y es importante reconocer que también somos humanos y que necesitamos ese apoyo emocional. Y lo más importante, y ese es un mensaje especialmente para las mujeres, es que ayudemos que otras mujeres crezcan. A veces cuando una mujer, yo les voy a decir, cuando yo fui nombrada directora general de presupuesto a los 32 años, en algunos pasillos del sector público se decía que no tenía la suficiente experiencia, que no tenía apoyo político, y es algo que me costó un poco soportar esas críticas. Cuando yo fui ministra de Economía, nombré a una directora general, a Zoila Yempen, de 32 años, y nadie dijo nada, nadie puso en duda que haya así, que sea tan joven, que sea mujer, y creo que algunas mujeres que vamos abriendo camino, vamos a tener como apanado o callejón oscuro, pero le estamos abriendo camino a otras mujeres, y es muy importante que entre las mujeres nos apoyemos, y también que los hombres apoyen en esta idea, ¿no? Y bueno, eso era todo, así que estoy ahora abierta a preguntas. Perfecto, Tony. Nada, ha sido súper emocionante, digamos, para mí escuchar este live contigo, compartir justamente tus experiencias. Nos has hablado justamente de ese triángulo, te comentaba de que ese triángulo también lo tengo como súper presente, ¿no? Como el triángulo del valor público, ¿no? Claridad, esto que decías, ¿no? La obsesión por la evidencia, ¿no? Pensar en el problema para plantear la solución, ¿no? Muchas veces la tentación es pensar en la solución sin tener claridad respecto del problema, ¿no? Allí evidencia toda la parte técnica, pero también escuchar las voces de las diferentes voces, porque cada quien tiene su particular punto de vista respecto de cuál es el problema, ¿no? Hablabas del tema de la capacidad operativa y veía que había una pregunta que justamente hablaba del proceso de descentralización y esta cadena, digamos, de valor ampliada, que claramente tiene que ver un poco con esta lógica de que tenemos hoy día de país unitario pero descentralizado, en el que claramente tenemos que tener esas competencias para tener y esa capacidad relacional para poder reconocer uno la cadena y luego mover, ¿no? Y establecer cuáles van a ser, en este caso, los diferentes mecanismos o arreglos institucionales para que en efecto esto que se ha pensado, digamos, pueda ir, ¿no es cierto?, realmente avanzando en la lógica de la implementación. Y esto último que mencionabas, yo lo reconozco en el triángulo con estas fuentes de legitimidad, apoyo de las que habla Moore, el apoyo político, ¿no? Y aquí yo quiero también referirme, porque varias de las preguntas tienen que ver con el tema de cómo cambiar el Congreso, cambiar tal, cambiar cual, el mecanismo de representación política, disolver las cosas o tal, pero en realidad creo que es súper importante reconocer nuestro rol como ciudadanos, ¿no? Nuestro Estado finalmente responde a una sociedad que es en la que vivimos, una sociedad, ahora justo comentaba con Rodrigo, mi hijito chiquito, de cómo tenemos a veces una dinámica muy individualista, cómo muchas veces pasamos de la política, cómo muchas veces nos involucramos solamente con el país en momento de elecciones y al momento de votar, somos ciudadanos de elecciones, ¿no? Requerimos tal o cual cosa, cuando en realidad mucho de lo que pasa en el Estado tiene que ver con nuestra poca reflexión respecto de lo que pasa en la política y con nuestro querer también que todo sea bueno, bonito y barato, ¿no? Queremos políticos, pero no queremos invertir realmente en un sistema de representación adecuado, queremos que en efecto la política funcione, pero no tenemos, digamos, márgenes tampoco de involucramiento en este caso en la política, en qué tanto realmente, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos acá presentes, realmente conocemos, por ejemplo, los presupuestos
presupuestos de las municipalidades en las que vivimos? ¿Cuántos de nosotros hemos participado en un proceso de presupuesto participativo de las municipalidades en las cuales vivimos? ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos, más allá de la burbuja en la cual nosotros vivimos, cuál es la problemática de los lugares en los cuales estamos viviendo? A veces pensamos solamente todo en función de lo que pasa conmigo, de lo que pasa con mi familia, de lo que pasa con mi círculo cercano, pero ¿qué tanto realmente nos relacionamos con lo que pasa en la sociedad? Veo últimamente que nos animan muchas dinámicas como de polarización, de estar como tal, cuando en realidad la única lógica, la única forma de sacar adelante el Perú es realmente bajo una lógica más bien de cooperación, de trabajo, digamos en este caso, adelante. Hay miles de preguntas, Tony. Creo que son 30. Claramente el tiempo que queda, y yo sé que tú tienes luego una reunión, no va a alcanzar, digamos, para poder alcanzar. Pero de pronto, yo creo que ya has respondido un poco, de alguna manera, un poco cómo, digamos, impulsar el liderazgo de las mujeres en la gestión pública. Me has hecho recordar, Tony, porque te cuento que yo llegué a la Secretaría General del MTC, reconozco la distancia, pero cuando tenía 32 años. Y todo el mundo decía, y todo el mundo cuestionaba, y por supuesto me chacaba otras cosas, ¿no? Otro tipo de razones para haber llegado, digamos, a esa posición, ¿no? Pero yo quisiera de repente preguntarte, hay una que estuve revisando, y quizás si tú has mirado otras también puedes, era, ¿qué es lo que, de pronto, qué ha sido lo más satisfactorio para ti en este tiempo que has trabajado en el Estado? ¿No? ¿Qué ha sido lo más satisfactorio? Y otra pregunta que me pareció también, ¿cuál ha sido como el mayor reto al tomar el cargo de ministra del Estado? Creo que alguna de las cosas ya las has mencionado, pero ¿cuál fue como el mayor reto en este proceso? Y hay una que me parece que conversa muy bien también con lo que estábamos conversando ahora, y creo que alguna también ya la mencionaste al hablar de tu equipo, has hablado un poco de las habilidades técnicas, ¿no? De la rigurosidad de la evidencia tal, pero el tema de las habilidades blandas, ¿no? Que desarrollas, digamos, en tu último cargo. Yo sé que realmente se requiere ser como el tema del trabajo en equipo, el tema de la empatía, ¿no? Varias de esas cosas ya las has mencionado, pero de repente sí podrías enfatizar, y la verdad es que todas las preguntas están buenísimas, pero a ver, vamos con esas. Yo creo un poco el tema de qué es lo que te llevas de este proceso, qué ha sido lo más satisfactorio, cuál fue digamos, el desafío mayor, y un poco el tema de qué otras habilidades desarrollaste, digamos, ya al estar en el cargo. Son... Daría para otro live. Sí. Creo que de los mayores retos, de repente, como reto personal, que yo nunca había enfrentado, y ahí es donde yo había sido directora general de presupuesto, que para mí es un puesto muy importante en el Estado, pero no tienes la visibilidad como tienes de ministra, ¿no? Y un reto muy difícil para mí era salir a los medios, cuando por la enorme responsabilidad que eso acarrea, ¿no? Si yo en este conversatorio digo una tontería, la que queda mal soy yo. Tony es una tonta, o Tony es una tal por cual. Pero cuando yo salía como ministra de Estado, ya sea, por ejemplo, a lo que le llaman los roadshows, cuando salíamos a emitir bonos, y yo salía a promocionar al Perú como ministra de Estado, o cuando yo salía, en el caso del ministro de Economía, el ministro de Economía mueve muchas expectativas. Entonces, si yo me equivoco en una respuesta, en el horario estelar de un domingo en la noche, si yo digo algo que está mal, eso puede afectar muchísimo la credibilidad del país, la credibilidad del gobierno. Por eso es que yo creo que cuando algo me da mucho temor, creo que mi reacción natural es, en vez de paralizarme, trabajar el doble, trabajar el triple. Entonces, yo te diría que creo que mi primer 2 meses de ministra me la pasé en media training casi todos los días, pero también yo creo que eso nos falta mucho a los economistas, y en general el Estado invertía mucho tiempo en hacer, por ejemplo, mis tweets, o cuando daba entrevistas, poder explicar al ciudadano. Recuerdo que una de las primeras decisiones que tuve que tomar fue cuando tú actualizas el impuesto selectivo al consumo, en el caso del alcohol, se actualiza el nivel del impuesto, tiene que ver con
los grados de alcohol. Y por alguna razón no se había actualizado el tema del pisco. Entonces, el pisco tenía igual de alcohol que otro, que no sé, que el whisky, me voy a inventar, y yo sabía que era una decisión difícil, ¿no? Pero yo sentía que la política tributaria tiene que ser objetiva, tiene que ser predecible. Entonces ahí es donde yo me di cuenta que si yo le explicaba al ciudadano por qué se hacían las cosas y si invertía tiempo en hacerlo, iba a rendir frutos, ¿no? Y también, entonces, toda la parte comunicacional, que tuvo un equipo increíble, pero también creo que el segundo de los mayores retos en la mitad de una pandemia, había estas políticas populistas que eran muy difíciles para mí lidiar, porque cuando tú veías lo que pasaba con el precio de los medicamentos, efectivamente los medicamentos estaban aumentando, pero la ruta no era el control de precios. Entonces, tener que ser la que se pare ahí a decir, pensando en el interés colectivo, a decir, mira, esto no va a funcionar, no es nada agradable. Recuerden además que a mí me interpelaron 2 veces. No es muy agradable ser la que se pare ahí a decir que lo que ellos quieren hacer no es lo mejor para el país, pero lo que sí es que yo tenía que tener muchos reflejos para proponer alternativas, ¿no? Cuando dije no a la ONP, propusimos una ley alternativa. Cuando dijimos no al control de precios, sacamos un decreto de urgencia. Entonces creo que tener esa capacidad de reacción rápida fue un reto y una habilidad que tuve que construir. Creo que lo más satisfactorio es, a pesar de las críticas, yo creo que el plan económico que implementamos sí protegió la economía. Teníamos que, y eso era también difícil de explicar, el plan económico funcionaba, los instrumentos que funcionaban, que sacamos, su potencia se ve muy afectada por condiciones estructurales, ¿no? Cuando quisimos, vamos a sacar este bono sin precedentes para proteger a la mayor cantidad de los hogares, nos encontramos con que solamente 4 de cada 10 personas tienen una cuenta en el banco. Entonces, incluso cuando sacamos Reactiva, ¿no? Reactiva, por ejemplo, menos del 5% de las MIPES accede al sector financiero. Reactiva no iba a poder solucionar un problema estructural de acceso al crédito. Pero a pesar de las críticas, a pesar de los errores que hubo que enmendar, creo que cuando uno ve las cifras de Latinoamérica, yo siento que la capacidad productiva del país no se perdió porque ya nos hemos recuperado. O sea, creo que sí pudimos proteger la economía. Respecto a la pregunta de las habilidades, yo creo que algo que me pasa a mí mucho con el equipo es que es humanizar al equipo, creo, es entender que la persona que trabaja contigo quizás es mamá que tiene algún problema con su hijo, es hermano que tiene algún problema con su hermano. Entonces dar espacios para conectar y ver de qué manera. A veces creo que esperamos que las personas rindan y a veces no entendemos cuál es su contexto. Es tener estas conversaciones de poder entender cómo se siente la persona que trabaja con nosotros. Para mí era muy importante porque en la época del COVID estábamos de lunes a domingo en el ministerio de 7 a 10 de la noche, 11 de la noche, y creo que también estas conversaciones donde juntos entendíamos que este sacrificio, como que había una noción de interés colectivo y de proyecto común de todos nosotros. Gracias, Tony. Yo creo que vamos a ir cerrando. Tenemos 1000 preguntas. Igual me hacen algunas preguntas, ¿no? Normalmente en la maestría nosotros en cada edición, tanto para el ciclo de verano como en ambos semestres, además de los alumnos, digamos, que se inscriben en los cursos como parte de la maestría, también a veces los abrimos como libres, ¿no? Así que nada, que estén atentos allí para ver si de repente, igual Tony tendrá probablemente su límite, ¿no es cierto?, en términos de
de convocatoria para los alumnos de la maestría, pero digamos, podemos ahí mirar qué tantos alumnos más podrían de repente incluirse en la lógica de alumnos libres en el curso que ella dicte, o de repente en el curso que también dictará Violeta Bermúdez, que se suma a la plana docente en el curso de Gobierno y Decisiones Públicas, ¿no? Tony ha mencionado un tema que tiene que ver con el tema de la comunicación, ¿no? Y creo que un tema crítico lo tenemos también como un tema dentro de la malla, y me pasó a mí lo mismo que tú, Tony. Yo de hecho tuve que hacer creo que un curso acelerado de media training porque me estaban entrevistando creo que en la noche, y era como tipo, ¿y ahora qué digo, no? Y creo que eso es clave. Y es clave también entender que la comunicación es, digamos, un aspecto, digamos, que uno tiene que pensar desde el día uno, ¿no? No es que la comunicación uno lo piensa cuando uno diseña políticas públicas en el momento de la implementación, sino que la tienes que pensar desde el día uno, y que la comunicación no es hacer publicidad, ¿no? Sino que la comunicación tiene que ver con la identificación justamente de todos los actores que van a, claramente, conversábamos con Tony, ¿no? En cada cosa que uno decide en el sector público hay ganadores y perdedores, ¿no? Como funcionario público te toca escuchar a todos y finalmente tomar una decisión, y esa decisión que no va a gustar a todo el mundo será la que mejor convenga en este caso con el interés público, ¿no? Entonces hay que saber comunicar, hay que saber identificar esos actores, identificar las acciones también para la comunicación, ¿no? Entonces vamos a hacer un live justo sobre esto, probablemente en enero, o sea, pasadas las fiestas navideñas, para poder conocer justamente la profesora que edita este curso, cómo, digamos, afrontar esta estrategia de comunicación, especialmente para contextos de crisis, ¿no? Tony, ha sido un placer escucharte. Creo que pocas veces tenemos la oportunidad de que nos compartan funcionarios públicos su experiencia, ¿no? Lo que han aprendido, esto que muchas veces a veces se va cuando dejamos los cargos públicos. Así que te agradecemos por este compartir, además muy honesto, ¿no? Te agradezco por eso. Creo que todos los que están en las preguntas y respuestas lo han valorado también mucho por la honestidad. Creo que, como tú dices, nos toca seguir trabajando para abrir esa trinchera para las mujeres que vienen, y yo creo que cada vez más es justamente tener a personas como tú en estos cargos, además con una lógica, digamos, de servicio, ¿no? De la búsqueda del bien común, creo que es sumamente importante. Te doy un espacio para que puedas dar tus últimas reflexiones, últimas palabras, y vamos cerrando. Sí, veo algunas preguntas muy, muy interesantes, pero creo que el mensaje que me gustaría dar para los funcionarios públicos o no funcionarios públicos es que las personas que estamos acá probablemente tenemos más oportunidades que el promedio de los peruanos, y tenemos una enorme responsabilidad por trabajar por ellos, y lo que a mí me preocupa un poco es que ahora estamos un poco distraídos de los problemas reales, muy distraídos con qué sacan los dominicales los domingos, con cuáles son los audios que se filtran, y creo que creo que nadie está pensando en la anemia, nadie está pensando en los logros de aprendizaje, nadie está pensando en cómo hacemos para que las escuelas lleguen el 1 de marzo. Entonces hay como muchos distractores, pero somos los ciudadanos los que estamos llamados a poner las agendas relevantes, y los funcionarios públicos a seguir trabajando por los demás peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias. Les agradecemos también a los que nos han seguido en este live. Voy a darle paso a Carolina, que nos va a presentar información, digamos, sobre la maestría, los pasos, porque tenemos una campaña abierta, y nos va a comentar, digamos, sobre ello. Dale, Carolina, y para que la puedan seguir, digamos, sobre dónde conseguir la información, y luego ya unirse a estas jornadas que vamos a tener ya más personalizadas, con grupos más pequeños, con información sobre la maestría. Bienvenida, Carolina. Gracias a usted, directora. Muchas gracias por el pase. Buenas tardes, profesora Alba. Y buenas tardes a todos los asistentes de este webinar de competencias y habilidades del servidor público. Les saluda Carolina Pineda, soy asesora de la maestría. Y bueno, en esta oportunidad queremos informarles que actualmente nos encontramos en inscripciones vigentes para el proceso de admisión de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas 2022-1. Esta maestría está orientada a formar directivos públicos y ejecutivos de alto nivel, capaces de formular políticas y dirigir organizaciones públicas con una mirada estratégica, innovadora y orientada a resolver problemas públicos. Dentro de nuestros beneficios consideramos importante mencionar que contamos con un reconocimiento internacional.
Somos la primera universidad peruana acreditada internacionalmente en docencia en posgrado, puesto que nuestra plana docente cuenta con una amplia experiencia con cargos gerenciales en las principales entidades públicas. También resaltamos el networking. Contamos con alumnos de diferentes sectores, lo cual permite ampliar y fortalecer la red de contactos, además de poder debatir sobre la resolución de problemas, pensamiento estratégico e innovación con diversos enfoques. Esta maestría les permite tener hasta una triple certificación, puesto que en el avance progresivo del plan de estudios contarán con un diploma de posgrado en gestión pública, el certificado del Instituto IBEI de Barcelona para quienes participen y concluyan de manera satisfactoria los cursos llevados en el marco de la pasantía internacional, y claro está, el magíster en Gobierno y Políticas Públicas. También mencionar que la modalidad de la maestría es presencial, sin embargo, por la coyuntura nacional, las clases se desarrollarán a distancia hasta las nuevas indicaciones del gobierno peruano. Así que para todas las personas que estén interesadas en participar en el proceso de inscripción y deseen mayor información, la inscripción virtual estará disponible hasta el 3 de febrero del año 2022. No duden en comunicarse con nosotros con finalidad de poder brindarles atención personalizada. Nuestro teléfono de contacto es el 962-379-448 y nuestro correo electrónico es posgrado.rgpp@puc.edu.pe. Quedamos atentos.